Buenos días, muchachos. Espero que estén bien. Em, ¿Hay alguna consulta sobre la clase anterior de entropía, de máquina térmica, sobre la segunda ley? ¿Algún ejercicio? Como le había dicho en la clase del lunes, si alguien tiene algún ejercicio que no haya podido resolver o tenga duda en cómo se resuelve, ejercicio sobre la segunda ley. ¿No hay consultas? Ya, entonces asumo que se entiende todo. Entonces, en un ejemplo 3 de, continuando con los ejemplos de la clase pasada, ejemplos sobre la segunda ley, también sobre cambio de entropía, sobre aplicaciones de la segunda ley. Dentro de aplicaciones está la eficiencia, está el uso de las máquinas térmicas, ya, eficiencia, eficacia, el COP, ya, todos esos conceptos que hemos visto. Ya, un ejemplo sobre esta temática es que, por ejemplo, se tiene un compresor que comprime helio. Este compresor es adiabático. Ya recuerden que significa que no hay flujo de calor en el equipo, en el dispositivo. ¿Sí? Eso Q igual 0. Es adiabático. Como está simbolizado con ese borde gris. Desde un estado inicial de 14 pSI. Ya, o sea, ingreso de helio a 14 pSI y 50 grados Fahrenheit, o que es lo mismo que 510 Rankine, hasta una temperatura final de 320 grados Fahrenheit o 780 Rankine. ¿Ya? ¿Qué está esperando acá? Ahí está. Ya. Y esto opera de forma reversible. Entonces, ¿qué significa cuando dice reversible? Eso indica que es un proceso ideal y es isentrópico. Es decir, el cambio de entropía es cero. Lo que pueden ver acá en el gráfico temperatura-entropía. Como es isentrópico, en la gráfica va a ser una vertical, entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 está a 14 pSI y 510 Rankine, y isentrópicamente, o sea, en una vertical, está el punto 2, que está a una presión desconocida, que es la incógnita, y la temperatura de salida es 780 Rankine. Entonces, se puede realizar el balance de energía y también se puede considerar lo de la igualdad de entropía. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir acá? Determinar primero las propiedades del flujo que ingresa al compresor, porque tenemos presión y temperatura. Entonces, con esos dos datos yo podría sacar la entalpía 1 y la entropía 1. ¿Ya? Podría sacar esa información. También podría plantear el balance de energía. ¿Ya? También poder plantear alguna ecuación que vimos para los procesos de cambio de volumen, en los que en el caso de gas ideales existían relaciones entre presión, temperatura, entre presión y volumen, entre temperatura y volumen, ¿ya? Donde el K, que también
podría haber sido el gamma, o también puede ser el n, ¿ya? Que por lo general se puede asumir como 1,4, ¿ya? Si uno no tiene el dato. Acá en este caso se está considerando un K de 1,67 o 667, ¿ya? Que está dentro del texto del Sengel, el K para el helio, ¿ya? O también acuérdense que se puede calcular con la relación de C sub P partido por C sub B, ¿ya? Entonces, como ustedes tienen la tabla del C sub P, lo podrían calcular también. O sea, porque en las tablas está el C sub P del helio, entonces tendrían que sacar el C sub P a esta temperatura de 510 Rankine, bueno, pasándola obviamente a Kelvin, se calcula el C sub P. Y después el C sub B, acuérdense que se puede sacar de C sub P menos C sub B igual a R. R la constante de los gases. Entonces K aquí. Entonces C sub P lo sacan con el polinomio de la tabla. Y después de ese valor, menos el R, que de acuerdo con las mismas unidades de medida, sacan el C sub B. Y después hacen la relación entre C sub P y C sub B y les da el valor de K del compuesto que necesitan. ¿Ya? Si no tienen esa posibilidad, o sea, si el gas o el elemento no está dentro de la tabla del C sub P, pueden asumir 1,4, que es un valor promedio típico de K. ¿Ya? Pero si está ahí, tienen que sacar el valor C sub P y sacar así, de esta forma, el K. Entonces, como esos son trópicos, es un gas ideal, se puede plantear esta ecuación, esta relación entre presión y temperatura. ¿Ya? Y como yo conozco la temperatura 1, la temperatura 2 y la presión 1, así yo podría obtener la presión 2. ¿Ya? Entonces, las temperaturas, al reemplazarla en esta ecuación, tienen que ir en escala absoluta. Entonces pueden ir en escala Rankine o en escala Kelvin, pero no pueden ir ni en Celsius ni en Fahrenheit, porque aquí se utiliza escala absoluta, ¿ya? Entonces en este caso, que es un ejercicio que saqué del Sengel, usan Rankine, ¿ya? Pero ustedes también podrían haberlo calculado esto con Kelvin. La unidad de la presión da lo mismo, puede haber sido atmósfera, PSI, Pascal, da igual, ¿ya? Lo que sí tiene que ser la misma unidad de medida, o sea, si la presión 1 está en PSI, la presión 2 también debería estar en PSI, ¿ya? Aquí, bueno, justo rayé aquí encima, pero aquí entonces la presión 2 sería 40,5 PSI, ¿ya? Para atrás. Entonces esto para dejarlo, estos 40 PSI, 40,5 PSI, para dejarlo, por ejemplo, en unidad de atmósfera, sería una atmósfera, son 14,696 PSI. Ya, sí. Se va esto, se va esto. Y obtienen la presión en unidad de atmósfera, que sería, en este caso, 40,5 dividido en 14,696. 2,76. 2,76 atmósfera. Profe, ¿Sí? a mí me da
o creo que lo hice mal, 21,4 PSI. Ah, en vez de 40. Sí, A ver, ahí veamos. 14 por 780 dividido en 510. Y todo esto elevado a 1.667. 0.667. No a 40,5. Es que bueno, hay que tener cuidado con eso, con los paréntesis y los exponentes cuando usan sus calculadoras. Por eso es bueno darse cuenta que en la clase o cuando están estudiando, porque no es la prueba que en esta parte hay mucho cálculo con exponentes, sobre todo la eficiencia, después cuando veamos los motores, hay cálculos con logaritmos, con exponentes. Entonces tienen que practicar antes cómo usar la calculadora para ese tipo de cosas, porque ahí es clave el buen uso de los paréntesis. ¿Ya? Eh, y no, pero da cuenta como 5. Aquí lo calculé. Y ese es el resultado que está en el libro también, por el Senge. Te da 40,5. Tiene que tener harto cuidado con los paréntesis y los superíndices. Y entonces después eso yo lo paso a atmósfera con el cambio de unidad y me da 2,66 atmósferas. ¿Ya? Eh, Es importante también las unidades de medida, ya que ya en las tres pruebas que he revisado hay, hay bastante problema con la unidad de medida, y en el caso de su especialidad es crítico. O sea, no pueden, o sea, como estudiantes de ingeniería civil en el área de obras civiles, no pueden cometer errores en cambios de unidades de metro a milímetro, ya, de milímetro a centímetro, no conocer la ecuación del área de un círculo, eh, no saber el cambio de unidades, o sea, no aplicar bien el cambio de pulgada a centímetro, que eso los va a acompañar toda la vida, ese cambio de unidades. Eh, y por eso también soy tan majadero en ese tipo de cambio de unidades en el caso de ustedes, porque para ustedes es clave, porque si están diseñando, en el futuro van a diseñar un edificio. Y, y si comete un error en simple cambio de unidades, le puede quedar todo el diseño malo. Y un error puede ser un error tan básico, ¿ya? Y también pues saber despejar ecuaciones. O puede ser que una ecuación a un lado esté la variable multiplicando y la pasan restando. No, tampoco, o sea, para estudiantes de ingeniería eso ya no, pues ya están ustedes ya en segundo, tercer año, ya no. Para eso son los ramos de cálculo y álgebra, para que esos errores matemáticos no los sigan cometiendo. O sea, esa es la idea de cuando ya llegan a estos ramos de ciencia de la ingeniería, se asume que toda la práctica de ejercitación de cálculo y álgebra ya la tuvieron. O sea, el alumno ya dedicó, no sé, pues sus 6 horas a la semana para estudiar cálculo, para estudiar álgebra, ya 6 horas por cada línea, por lo menos. Entonces ya con esa hora de práctica, ¿cómo va a cometer un error de ese tipo? Ya de no saber despejar una ecuación. Ya. Sobre todo en la época de estudiante, que está toda esa materia fresca, día a día están estudiando, de lunes a domingo están estudiando, entonces no es como si estuvieran ya trabajando, ya esas cosas básicas de repente se olvidan por la poca que uno deja de practicarlo. Pero siendo estudiante, eso tiene su cabeza viva y estudiando día a día ese tipo de cosas, haciendo ejercicios todos los días, ya, ejercicios sobre problemas de ingeniería. Entonces ahí la mente se adapta y va cosa de ejercitar y sale por inercia, pues, esos cálculos básicos. Aquí entre profe, medio, sígame. sí, es que me había equivocado porque yo pensé que era 1 partido en 6, 6, 7 partidos en 1 y daba 1 y había que restarle. Ya lo había restado.
Sí, también, pues sí, esa es la idea, pues, de que en la sala, cuando estamos en la sala, que en la clase se equivoquen, pues sí, para eso. La idea es que se equivoquen estudiando durante la prueba, pero no para minimizar el error después cuando estén trabajando. La idea es que estos 5 o 6 años de estudio es para equivocarse. Después ya no. Entonces no tienen que tener miedo a equivocarse, que ese es uno de los tantos problemas que tiene la nueva generación. Tienen miedo a equivocarse y no hacen las cosas para no equivocarse. A ver, vamos aquí entre medio se me había olvidado que iba a ver la pauta. Me acordé ahora. Entonces por aquí la tenía. La vamos a partir con el ejercicio 1. Que subió un par de notas, pero no alcancé hoy día en la mañana a subirlas todas, pero subí un par de notas. Ya después de la clase subo el otro resto de notas. Pero básicamente son esos comentarios en general. Se caen en temas básicos, o sea, de matemáticas, bueno, y también hay harto error conceptual del balance de energía, ¿ya? Pero son errores de poca práctica, que uno se da cuenta, po, de tantos años que yo revisando pruebas, uno se da cuenta que es poca práctica de ejercitación. Porque el que ejercita harto hace su desarrollo ordenado, con coherencia, no se salta paso, tiene la lógica del, del desarrollo coherente, pero alguien que ha estudiado poco, ha practicado, se salta paso, un, un paso no sé, un paso en la parte izquierda de la hoja superior, el otro paso a la derecha, después se devuelve, después un enredo. No tiene claro cómo se desarrolla. ¿Qué otros que mágicamente tienen la misma lógica de desarrollo? Que obviamente uno hace vista gorda, pero está claro que se copiaron. A ver, ya era un estanque cilíndrico que tiene dos flujos de entrada y un flujo de salida. Dice, el estanque cilíndrico tiene un diámetro de 60 centímetros, 0,6 metros, y contiene inicialmente 300 kilos de agua. Inesperadamente comienza a llenarse de dos tubos de agua, uno que entrega agua caliente a una tasa de 700 gramos por segundo, y un segundo tubo que tiene un diámetro de 5 octavos de pulgada, que entrega agua fría a 8 pies por segundo. Además, se ha abierto la válvula en la cañería de la salida, acá, que tiene un diámetro de 3/4 pulgadas. Por lo cual el agua mezclada se descarga a una velocidad constante, 140 pulgadas por segundo. Calcular la tasa de cambio del nivel del agua al estanque, o sea, cuánto cambia este nivel, si sube o baja. Y la masa del agua en el estanque 10 segundos después de que el flujo comienza. ¿Ya? Entonces el balance de masa sería el flujo másico de entrada, el flujo másico de salida, igual a la tasa de acumulación de masa, dm/t. A ver, el flujo másico 2, que sería de la cañería de 5 octavos, como tenemos el dato de la velocidad, entonces ahí planteo que densidad por velocidad por área del flujo. Tengo el dato de la velocidad, tengo el dato del diámetro, entonces eso me permite sacar el área. Y la densidad, como estamos a condición atmosférica, o sea, un estanque clásico, o sea, no hay ningún dato de presión donde diga que está a alta presión y que está vacío, al vacío, nada. Entonces una suma de presión atmosférica. Entonces la densidad del agua no va a variar de 1000.
O sea, será 1,998, pero en este tipo de caso uno asume una densidad de 1000, no puede estar a condiciones atmosféricas. ¿Ya? O sea, para suponer otro valor tendría que tener la temperatura de la situación, del problema. ¿Ya? Pero si no se tiene ninguno de esos tipos de datos, uno asume 1000 kilogramos por kilómetro cúbico. Ya la velocidad del dato, pero aquí yo lo transformé a metros partido por segundo. Cambio unidades, 2,438. El diámetro también lo pasé a metros. Entonces, conociendo el diámetro, saco el área, que es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Sacamos el área. Entonces, el flujo másico sería la densidad por la velocidad por el área. El flujo másico da 0,4826. Después el flujo 1, que sería los 700 gramos por metro por segundo, lo dejo también en kilogramos, o sea, 0,7 kilogramos por metro por segundo. O sea, 700 gramos por metro por segundo dividido en 1000. Ahí tengo M1 y M2, que serían los dos flujos de entradas. Después para el flujo 3, planteo lo mismo, densidad por velocidad por área. También pues, consideramos la densidad de 1000. La velocidad es dato 140 pulgadas por metro por segundo. También lo paso a metros por metro por segundo. El diámetro es 3/4 pulgadas, o sea, 0,75 pulgadas. Y eso nos da ese valor de diámetro, bueno, ahí está cortada la unidad, está en metros. Y el área va a quedar pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Ya, entonces va a ser después densidad por velocidad por área, sacamos flujo másico 3. Entonces ahí tengo los dos flujos de entrada y el flujo de salida. Y eso va a ser igual a la tasa de cambio, dm de t. M1 más M2 menos M3 dm de t, que en este caso es 0,1690. Después nos preguntan cuánto subía o bajaba de nivel. Esa es la parte de aquí. El dm de t sería, bueno, la masa se puede escribir como densidad por volumen. Como la densidad es constante, sale de la derivada. Y el volumen se puede escribir como el área por el cambio de altura. El área sale de la derivada. Entonces, dH de t es dm de t partido por densidad por área. dm de t ya lo saqué antes. Y abajo la densidad por el área. Usando el diámetro del estanque. Y ahí sacamos que el dH de t es 0,598 milímetros por metro por segundo. O acá en 5,98 por menos 4 metros por metro por segundo. O 0,0518 centímetros por metro por segundo. ¿Ya? Y luego los 10 segundos son los 300 kilos que están inicialmente, más el dm de t por 10. Y eso, en este caso, en el caso 1, da 301,7 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principales errores que detecté en la revisión? A ver, como error, bueno, lo que le mencioné delante, que algunos no sabían plantear la ecuación del área, eso es como errores graves. Despejar ecuaciones, ¿qué más? Así, a ver, el planteamiento, bueno, algunos no supieron plantear el balance masa, eran pocos casos, pero no supieron plantear el balance masa, o no tenían un error conceptual, como que, a ver, quizás tenían como el olfato de lo que se preguntaba, pero no tenían el concepto en su cabeza de esto, del DMT, del cambio de la derivada de la masa respecto al tiempo. Sabían que entraba agua, que habían dos cañerías con entrada, un flujo de salida y que probablemente aquí se iba a acumular agua. Pero no lo tenían en su casa como un planteamiento de una ecuación.
¿ya? Sabían lo que se preguntaba, pero no expresarlo en ecuaciones. Que eso también, como estudiante de ingeniería, también es una debilidad. Como estudiante de ingeniería tienen que saber expresar la resolución de ejercicio a través de ecuaciones, ¿ya? Porque ya prácticamente ya están todas las ecuaciones para resolver todos los problemas de ingeniería. Y siempre va a haber una ecuación para resolver algo. Y hay que saber expresarlo en ecuaciones, ese desarrollo. Ya la teoría ya está archi estudiada y archi demostrada. Hay que aplicarla ahora. Estamos en la época que hay que aplicarla y ver cómo aplicarla mejor, ¿ya? Y de ahí hacer innovaciones. La teoría ya está deducida. O sea, la gran teoría, la macro, la que ocupamos en ingeniería, ya está todo estudiado. Eh, ¿Qué otro error detecté? A ver. Mm, los clásicos cambio de unidades, que eh, no lo aplican o aparecen mágicamente. Entonces de repente no sé, pues si el resultado, por ejemplo, colocan M2 es 0,5 y el resultado es 0,48. Entonces yo, ¿cómo le pongo puntaje a esa persona si tiene el resultado malo y no puedo ver dónde está el error? Entonces, si la persona me pone solo el resultado y está malo, no tengo cómo ponerle puntaje. Y aparte que es una prueba de desarrollo. O sea, usted está en la época de estudiante, entonces uno tiene que evaluar su desarrollo, más que el resultado. Después cuando trabajen ahí pueden dar resultados. Y aparte que esto es un entrenamiento para ustedes, para eh, su futuro eh, entrega de informes. En los informes que ustedes hagan en ingeniería civil, tienen que hacer memorias de cálculo. Y esa memoria de cálculo tiene que estar ordenada, tiene que estar con unidad de medida, tienen que estar las ecuaciones que van a utilizar para resolver ese problema. Probablemente tienen que hacer un esquema inicial. Entonces, todos estos ramos de ciencia de la ingeniería apuntan a eso, a que ustedes se entrenen para hacer esa memoria de cálculo que hacen en ingeniería civil. Y ustedes no pueden colocar en esa memoria de cálculo resultados sin unidad de medida, porque si esa memoria de cálculo es para una licitación, la presentan, y la persona que va a ver eso no tiene el tiempo para estar deduciendo qué quiso decir el ingeniero. No, tiene que estar todo explícito. ¿Ya? Entonces, por errores básicos, pueden quedar fuera de la licitación, por no ser preciso, no ser explícito en el desarrollo. ¿Ya? Y también en todo informe que tenga memoria de cálculo, tiene que ser con este estilo, ordenado, o sea, siguiendo una lógica. Aquí yo lo agrupo un poco para que quepa en una pura hoja, pero lo ideal es que sea bien separado. ¿Vale? Trato de achicar para no tener tantas hojas de pauta. Ya, pero la idea es que esté como bien separados los cálculos y siguiendo una lógica. O sea, aquí primero, ¿cuál fue mi lógica? Primero sacar los flujos máximos y todos con el mismo orden. Primero la velocidad, después el diámetro, después el área. Velocidad, diámetro, área. Y ya teniendo los flujos máximos, me devuelvo a la ecuación inicial que la planteé inicialmente y reemplazo ahí. ¿Ya? Entonces, le repito, eso es como para ustedes se vayan entrenando para hacer esas memorias de cálculo. No es algo antojadizo del profe de termo. No, sino, todo tiene su razón de ser. Ya el problema 2, a menos que consulta del desarrollo anterior, consulta así en detalle, algún cálculo, ¿no? Si no pasamos al 2, que se trata de una caldera que, bueno, en, en un gran porcentaje de los edificios funcionan con una caldera para abastecerse de agua caliente o vapor. Entonces no algo alejado
de la realidad y de la realidad del Niño Siglo Brasil. Pues, como les dije, clase atrás, ustedes podrían ser certificadores de caldera, pasando por un primer paso de un certificador de gases. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes de ingeniería y tuvieron curso de termofluidos, o sea, de termodinámica y mecánica fluida. Entonces, cuando van a solicitar ser certificador para gases, pedir ser ingeniero civil y demostrar que han hecho esos cursos de termodinámica y de mecánica fluida, o lo que dice la normativa de termofluidos. Ya, al demostrar que ustedes cursaron esos ramos, puede ser certificador de gases. Entonces, dentro de eso podrían ser certificadores de caldera. Y una caldera, como lo vimos en la clase, funciona como un intercambio de calor de tubo y carcasa. ¿Ya? Pero por los tubos, como se los mencioné en la clase, se los dije, circula los gases de combustión y por fuera circula el agua. Y eso tenía una razón de ser, porque si colocamos el agua por los tubos, al pasar el tiempo se va a formar sarro, costra al interior de los tubos y es más difícil limpiar. ¿Ya? Entonces hay que usar un antiincrustante. Entonces es más fácil que esté por fuera y limpiar por fuera los tubos que limpiarlos por dentro. Y es más efectivo también el intercambio de calor al ir en los gases de combustión que pasan por los tubos y por fuera pasa el agua. Entonces ingresa el agua, está por fuera de los tubos, se evapora y sale por un cañón que está por arriba de la carcasa, salen los vapores, el vapor de agua. ¿Ya? Esto nunca se mezcla, pues los gases de combustión con el agua nunca se mezclan. Entonces el balance de energía, en este caso, era al agua, que entra agua fría y sale el vapor sobrecalentado. Entonces este calor es el que le entrega los gases de combustión al agua. Entonces entra el flujo, o sea, entra el agua fría, M1 por H1, más flujo calor, que le entrega los gases de combustión, que es igual al flujo de salida por la entalpía 2, que este sería el caso del vapor sobrecalentado, de la caldera. Despejamos ahí, sería flujo másico, se borró un poquito el puntito, por delta H. Ahí como nos piden por cada libra de vapor producido, entonces la masa pasa bien y queda como Q, o sea, el flujo calor dividido por masa, igual al delta H. Ya, entonces teniendo eso en mente, para sacar el Q, que es lo que me piden, necesitaría tener la entalpía 1 y la entalpía 2. ¿Cómo saco la entalpía 1 y la entalpía 2? Ya, pues la entalpía, ¿cuál sería primero? La 2. La 2, tengo el dato de la presión, 8 megapascal y 640 grados Celsius. Entonces voy a la tabla A6, que es el vapor sobrecalentado, como dice aquí, vapor sobrecalentado. Voy directo a la tabla A6. ¿Y por qué directo a la tabla y no, por ejemplo, usar la ecuación de gas ideales y la corrección? Porque, como le he mencionado, como no está el requerimiento explícito que diga, no sé, resuelva esto utilizando la ecuación de gas ideal y la corrección, queda a libre albedrío acá de cómo resolverlo. Y siempre la primera opción va a ser usar las tablas del mismo compuesto. ¿Por qué? Porque las tablas del compuesto son los valores que se obtuvieron de forma experimental. Entonces son los valores reales del agua en ese caso. ¿Ya? Si fuera, no sé, un dispositivo donde trabajan con dióxido de carbono, uso las tablas del dióxido de carbono, ¿ya? Pero si en el enunciado dice utilice eh, o considere que el gas se comporta como gas ideal y utilice las correcciones para gas real, estoy obligado a usar ese tipo de ecuación. Pero si no me dicen nada, uno debería usar de forma automática
la tabla del mismo compuesto, ¿ya? Entonces aquí usé las tablas del agua, de las propiedades del agua. Saqué los valores de 8 megapascal entre 600 y 700, interpolé. Una interpolación simple da 3738. Y todos los resultados tienen que tener su unidad de medida, ¿ya? Pues si no tiene unidad de medida, o sea, yo sé que se las acaban de esta tabla, pero la idea es que ustedes se entrenen a que tienen que tener la unidad de medida de los resultados, ¿ya? Una cosa de forma, ¿ya? Y aparte de la ayuda a ustedes para ir visualizando si el resultado es coherente o no, porque uno se va familiarizando con las magnitudes de los valores. Pues, si aquí hubiera dado, no sé, pues 3,16, por ejemplo, 3,16 kilogramos, y uno después de haber hecho tanto ejercicio, uno dice, no puede ser que 3,16, la entalpía de un vapor de agua, estas condiciones, no, imposible que sea 3,16. Y probablemente porque tenía un error entre medio de los cálculos. Entonces les ayuda a ir familiarizándose con las magnitudes de las variables, ¿ya? Después la entalpía 1 era un agua líquida. Y el agua líquida, ahí uno usa directamente la tabla A7. Aquí me falta anotar aquí, la tabla A7. Y aquí el dato era 30, 30 y 8 megapascal. Entonces, como la presión es alta, de 8 megapascal, yo uso la tabla 7. Como les dije en la clase el lunes, cuando es líquido y la presión es muy baja, o sea, muy menor a 5 megapascal, uno tiende a usar las propiedades como de condiciones ambientales nomás, o lo más cercano a la de líquido saturado, ¿ya? Pero eso solo cuando la presión es muy baja. Pero si está sobre 5 megapascal, se utiliza la tabla 7, ¿ya? Como lo hemos visto desde el principio de semestre. Vimos el uso de las tablas. Entonces aquí sería, en este caso, una interpolación doble. Entonces aquí, bueno, primero aquí entre 5 y 10, después entre, se saca X1, X2, y después entre X1 y X2 se saca H1. Y dio 133. Después, ya teniendo H1 y H2, sacamos el flujo de calor. O sea, no el flujo, el calor por unidad de masa. Y da 3605,12. ¿Ya? Pero como piden por unidad libra, el kilogramo lo transformamos a libra. Cambio unidades, queda 1635 kilojoules por libra. ¿Ya? Y le repito, como es prueba de desarrollo, tengo que ver el desarrollo. Si aparece el resultado mágico y sin desarrollo, no tengo cómo evaluar. Si es una prueba de desarrollo, no una prueba de resultados. Entonces tiene que haber desarrollo para yo poner puntaje. ¿Ya? Pero de repente, así de la nada, 3738. Sin nada antes, así sin nada, nada antes. Entonces, ¿y de dónde salió eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? No puede ser. Y aparte, como de repente, media página y tiene todos los resultados. ¿Cómo lo hizo? Tiene una hora para poder redactar ahí el desarrollo. Por último, mande la hojita donde lo hizo, aunque esté desordenada, pero algo hizo. Pero ¿cómo aparece el número mágico de respuesta? No puede ser. Ya. ¿Consultas sobre este desarrollo? Bueno, la caldera vamos a seguir ocupándola, bueno, para la clase, o sea, para la prueba que sigue, después de la prueba de entropía, que es la del
el próximo lunes. ¿Ya? Después ya empezamos con los ciclos, el ciclo de potencia. Ahí vemos de nuevo las calderas. ¿Ya? Y tienen que tener consideración de que los ciclos de potencia, de cierta forma, van en los ciclos, a ver, los ciclos tradicionales van en retirada, que son los ciclos que funcionan a base de combustible fósil. Porque el principio básico va a seguir operando, que es generar vapor. Ese vapor va a mover las aletas de una turbina. Esa turbina va a generar un trabajo. Ese trabajo se traduce en electricidad. Ya entonces después el vapor, por otro lado, el vapor sale de la turbina, se condensa y vuelve a la caldera. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio que está ocurriendo ahora? La caldera se está modificando. Porque la caldera, lo tradicional es cómo entregarle calor a un agua, transformarlo en vapor. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahora? En lugar de combustible fósil, energía solar. Por ejemplo, lo que inauguraron hace dos meses atrás en el norte de Chile, que era un concentrador solar, que hay miles de espejos apuntando a una torre donde se funde una sal. Bueno, esa sal, bueno, se va a fundir y y se va a poner en contacto con agua y la va a evaporar. Se pone en contacto pero sin mezclarla. Entonces se evapora esa agua y ahí opera todo el ciclo, ¿no? Se genera un ciclo de potencia. Entonces el ciclo tienen que comprenderlo, pero tienen que tener en cuenta que la caldera en los ciclos de potencia va en retirada, porque se está cambiando la fuente de calor. Lo otro es las plantas nucleares. En lugar de usar combustible fósil, el combustible es la fisión nuclear, que entrega energía y evapora el agua y ahí empieza a funcionar todo el ciclo. ¿Ya? Las calderas ya está quedando en el uso de los edificios para entregar eh, vapor o aire caliente a los distintos edificios. ¿Ya? Ya volvamos entonces acá, si no hay consultas. Eh, pasamos al ejercicio 4 ahora. Después acá hay una turbina de vapor, que sería la máquina que recibe el vapor que es el de la caldera. Em, Entra vapor entonces de forma estable a una turbina adiabática a 3 megapascal y 400 grados Celsius. ¿Ya? Entra el vapor a esta turbina y sale a 50 kilopascal y 100 grados Celsius. Recuerden que en la turbina la presión disminuye. Entonces pasó de 3 megapascal a 50 kilopascal, que es uno de los equipos que se produce un cambio de presión. Incluso en la prueba que recién mostré la pauta, el dato de la presión, tanto en la salida y entrada, tendría que haberle dado uno solo. Estaba de más decirle que la presión de entrada es tanto, la presión de salida es tanto, porque también vimos que la caldera es un equipo donde la presión se mantiene constante. Entonces, ese dato era redundante, de decir tanta presión en la entrada y tanta presión en la salida. Es redundante eso, porque como vimos en la clase, en la caldera la presión se mantiene constante. Em, Entonces entra a 400 grados Celsius y sale a 100 grados Celsius la temperatura. Si la potencia de salida de la turbina es 2 megawatts, determine la eficiencia isentrópica de la turbina y el flujo másico del vapor que circula a través de la turbina. Entonces, en un diagrama de temperatura-entropía, vamos a tener la campana, la presión baja y la presión alta.
aquí. Entonces la presión aquí es de 3 megapascal, la línea roja superior. Y la línea inferior roja es la de 50 kilopascal. Entonces, el punto 1 está a 3 megapascal y 400 grados Celsius, que probablemente es vapor sobrecalentado. Si uno lo busca en la tabla de vapor, es muy probable que sea vapor sobrecalentado a esas condiciones. Después, la turbina puede operar de forma isentrópica o de forma real. Si opera de forma isentrópica, la entropía se mantiene constante y sería una vertical, ¿ya? Y aquí uno puede suponer que cae dentro de la campana, pero es algo solamente esquemático. Después uno tiene que comprobarlo usando las tablas, ¿ya? Tiene que verificarlo. Pero para el esquema puede que caiga aquí adentro o está afuera, no se sabe. Y el punto 2 real es muy probable que sí sea sobrecalentado porque se va alejando de la campana, ¿ya? Entonces el 2 sería el caso real que la entropía aumenta, que como vimos en la clase pasada, siempre la entropía va a aumentar. Tanto la bomba con la turbina, la entropía aumenta. Ya, entonces la primera parte determina la eficiencia isentrópica de la turbina. Es decir, ¿cuál es la eficiencia de esta turbina? ¿Ya? La eficiencia termodinámica, isentrópica. Porque también existe la eficiencia mecánica, la eficiencia total, la eficiencia del rotor, etc. Ya, en este caso es solo la eficiencia isentrópica, ¿ya? Al final la eficiencia total de la turbina es la multiplicación de todos esos tipos de eficiencia que tiene el equipo. Entonces, la eficiencia isentrópica, eso es lo que nos piden inicialmente. Aquí aplicamos la ecuación que vimos en la clase del lunes. Pero para eso primero hay que tener las entalpías. Entonces, en estado 1, a 3 megapascal y 400 grados Celsius, buscamos las tablas de propiedades del agua y encontramos que en la tabla 6 está la entalpía 1 y está la entropía 1. ¿Ya? Acuérdense que si hay dudas me van preguntando. Y el estado 2A, que sería el caso real, la entropía 2, sí, la entalpía 2 real, a 50 kilopascal y 100 grados Celsius. Eso se busca en las tablas y también el punto está en la tabla A6. Uno entra por 50 kilopascal y detecta que a 100 grados Celsius está la tabla 6, son 2682,4 kJ. Entonces tenemos la entalpía 1 y la entalpía 2 real. Nos faltaría entonces la entalpía 2 isentrópica. ¿Y cómo sacamos? Para sacar la esta entalpía 2 isentrópica, ¿qué necesito hacer? Necesito tener la entropía 1, aquí la entropía 1, que la saqué ya previamente de la tabla, y decir que la entropía 2 es igual a la entropía 1. Entonces, eh, con la presión 2, que es 50 kilopascal, y sabiendo que la entropía 1 es, ¿cuánto? Acá está el dato, 6,9235. Y que la entropía 2 isentrópica es 6,92, ¿conté? 9235. 6,9235 kilojoule Kelvin, kilogramo Kelvin, ¿ya? Entonces tengo que la presión 2, 50 kilopascal, y la entropía 2, 6,9235. Entonces, a 50 kilopascal yo me doy cuenta que los valores aquí extremos son, por ejemplo, aquí es 1,019, o sea, 091. Ahí. Y acá el otro, el del vapor saturado, es 7,59. Y el valor es 6,42. Quiere decir que está dentro de la campana, está aquí.
a 6,92. Entonces ahí surge un problema, entre comillas, un desafío, más que un desafío, que habría que sacar entonces el título o calidad de este vapor que está dentro de la campana, porque la entropía C42 está en el rango de una mezcla vapor húmedo. Entonces hay que sacar un título o calidad isentrópica. ¿Y cómo se saca eso? Ese título o calidad que viene de esta ecuación. A ver, era C42 y 6,9235 es igual al título por la entropía del vapor saturado, que era 7,19 era, ¿no? 7,5931 más 1 menos el valor del líquido saturado, que era 1,0912. Entonces de aquí hay que despejar el X, que es lo que está despejado acá. ¿Ya? 6,9235 menos el 1,019 pasa para allá. Y SFG es la resta, es la diferencia entre 7,5931 menos 1,0912, que es la diferencia entre estos dos valores, el delta total de entropía. Entonces ahí me da un título isentrópico que es 0,897. ¿Ya? Ahora, si tienen duda me van avisando porque esto es complejo de entender a la primera. Entonces ahí sacan el título isentrópico. ¿Ya? Con ese título isentrópico yo ahora puedo sacar la entalpía isentrópica. ¿Y esa cómo la saco? Con la entalpía del líquido saturado más el título por el delta H de saturación. Que eso es lo mismo que plantear, no, está por acá mejor, H2 isentrópico igual a lo mismo, X por la entalpía del vapor saturado más 1 menos X por la entalpía del líquido saturado. Por gusto personal, para mí es más fácil aprenderlo, que lo aprendan así, como ponderar el valor del vapor más 1 menos X por el ponderado del valor del líquido. ¿Ya? La ponderación del vapor más la ponderación del líquido. Es decir, X porcentaje de vapor, 1 menos X porcentaje de líquido. Y esto es más elaborado ya cuando dominan bien la materia, de entender esta. Pero esto es exactamente lo mismo. Si esto lo agrupan, es lo mismo. Si esto yo lo agrupo, va a ser H2S igual a. Sí, porque HLS, H líquido saturado, más X, H del vapor saturado, menos H líquido saturado. Esto es lo que llaman ahí HFG. ¿Ya? Que también está el valor de la tabla. En la tabla aparece el HFG, está el HLS y el HDS. ¿No? Bueno, y ahí sale la entalpía del líquido, del vapor, la entalpía del flujo 2 isentrópico de la mezcla vapor-líquido. ¿Ya? Y ahora ya teniendo ese dato, ¿cómo sacar la eficiencia isentrópica? Que sería la entalpía 1, que sería la entalpía de la entrada, menos la entalpía real, o sea, la entalpía real en la salida de la turbina, dividido por la entalpía 1 menos la entalpía ideal. Y eso tiene que estar entre 0 y 1. Y en este caso da 0,667, o sea, el 66,7% de eficiencia isentrópica. ¿Ya? Ese sería el procedimiento para sacar la eficiencia, ¿ya? O cómo se aplica esta cosa. Porque también, obviamente, pueden tener el dato de la eficiencia y despejar, no sé, por la temperatura en la salida.
teniendo el dato de la eficiencia. ¿Ya? Al revés. Entonces hagan eso como ejercicio. ¿Qué pasa si ustedes saben que es 0,617? ¿Cómo llego a que la temperatura en la salida es 100 grados Celsius? Teniendo este dato, ¿cómo puedo llegar a ese cálculo? Ese ejercicio. Después el flujo másico de vapor a través de la turbina, determinada a partir del balance de energía por el sistema de flujo estable. O sea, por tanto, el balance de energía M1 por H1 es igual al trabajo de salida más M2 por H2. ¿Ya? Y la potencia sería M por delta H. Y como la potencia sabemos que es 2 megawatts, eso lo transformamos a kilojoule segundo. Y el delta H ya lo calculamos, lo sacamos de las tablas y despejamos el flujo másico de 3,64 kilogramos partido por segundo de vapor. ¿Ya? Que es bastante. Es un flujo bien grande siendo vapor. 3,6 kilos por cada segundo. Imagínense eso en magnitud. Es harto. 3,6 kilos por cada segundo. Y el último ejemplo de la clase hoy día sería mediante un compresor adiabático que se comprime aire a 100 kilopascal y 12 grados Celsius a una presión de 800 kilopascal. ¿Ya? La tasa de flujo sería 0,2 kilos partido por segundo. Y ahora, si la eficiencia isentrópica del compresor es 80%, bueno, ahora conocemos la eficiencia, determina la temperatura de salida del aire y la potencia de entrada requerida en el compresor. Entonces, a ver, atrás. Aquí tengo espacio para escribir, no es la que sigue. Acá ustedes deberían plantear el balance de energía, que sería flujo másico 1. Y lo primero que uno debería plantear es ver la ecuación. ¿Qué ecuación representa esto? Balance de energía. M1 por H1 ya es un compresor. Al compresor ingresa un trabajo o una potencia más W y va a salir M2 H2. ¿Ya? Siempre tratar de ver qué ecuación se puede aplicar en el problema. En ingeniería, el lenguaje en común son las ecuaciones, por eso tienen que saber manejar ecuaciones. M1 por H1 más W igual a M2H2. Es adiabático, entonces no hay pérdida ni ingreso de calor. Se asume aquí adiabático. ¿Qué datos tengo ahora? Tengo la presión 1 y temperatura 1. Con esos datos yo podría saber la entalpía 1. Sé que es aire, o sea, yo podría usar las tablas del aire, la entalpía 1. También conviene sacar la entropía 1, que aquí como se habla de la eficiencia entrópica, entonces debería sacar la entropía 1. Y para el estado 2, solo tengo la presión. Bueno, está el impacto. Bueno, balance de energía me quedaría, como el flujo másico es el mismo, y entra y sale, sería H2 menos H1. Y H1 puedo decir que lo conozco, que se puede sacar de tabla. ¿Qué otra más conozco? M punto, también lo conozco. Bueno, la entalpía 2 no, porque no conozco la temperatura de la salida. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato conozco? La eficiencia. La eficiencia que es 0,8. Y ahí la ecuación de la eficiencia. En el caso del compresor, la nota de aquí arriba. Si el caso anterior era acá entalpía, es al revés de lo de acá, porque era turbina. Entalpía 1 menos entalpía 2. Acá sería al revés. Arriba del ideal sería la entalpía
1 menos la entalpía 2 ideal, isentrópica. A ver, eso, sí. La entalpía 1 menos la entalpía 2 real, o letra A que le ponen la nomenclatura de aquí. Entonces, la entalpía, conozco aquí la eficiencia, la entalpía 1, la entalpía 1. Me falta la entalpía 2 en la salida, tanto real como ideal. Tengo ahí dos ecuaciones, pero ninguna de las dos puedo despejar nada. Tengo ahí incógnitas que me dejan amarrado. ¿Y qué más? ¿Qué más aquí con información? Nada, no. ¿Qué otra ecuación podríamos ocupar? ¿Se ocurre a ustedes? ¿Qué podríamos ocupar? Podríamos saber una, a ver, una temperatura isentrópica. Ya, pero eso es considerando si fuera un gas ideal. ¿Ya? Entonces, con esas ecuaciones, lo que nos queda es usar las tablas del compuesto del aire. Y ahí va a haber que probar valores de temperatura. ¿Ya? Porque sabiendo la entropía 1, yo podría saber la entropía 2 ideal. Ahí yo podría saber la entalpía, podría sacar la entalpía ideal. Sabiendo la entalpía ideal, yo podría despejar de aquí la entalpía real de la ecuación de la eficiencia. ¿Sí o no? Teniendo la entalpía real, la reemplazo acá y saco la potencia. Entonces son los pasos a seguir, porque se lo anoté acá. Resuelvo este ejercicio usando las tablas propiedades del aire que está en el libro de Reynolds. Primero, determinar la entalpía y la entropía en flujo 1, usando la tabla mencionada. Después, paso 2, determinar la entalpía ideal en el flujo 2, asumiendo que la entropía 2 es igual a la entropía 1. Después, determinar la entalpía real en el flujo 2, a partir de la ecuación de la eficiencia. Después, como ya sabemos la entalpía 2 real, podemos determinar la temperatura en flujo 2, sabiendo la presión y la entalpía 2 real. Y por último, con la ecuación del balance de energía, se puede sacar la potencia al compresor, reemplazando la entalpía 1 y la entalpía 2, bueno, y el flujo máximo. ¿Cuál es la tabla del aire? Vamos a mostrar acá, sí, la tengo aquí. Esta. La página, la ecuación de Reynolds, la página 8, creo que era. Sí, la parte de la 8. Sí, en la 8. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos el dato de 100 kilopascal, y esto está en Kelvin, y 285. 100 kilopascal y 285. 100 kilopascal y 285. 100 kilopascal es 0,1 megapascal. 0,1 megapascal. 0,1 megapascal. Está 0,05. Habría que interpolar. Aquí. 0,1 megapascal y 285. Vamos a ver aquí esto. Aquí habría que interpolar acá. Ahí. Y 285. Aquí. Y es la entalpía. Sería entre estos valores. Y acá. ¿Ya? Eso. Agrandar un poquito.
Eso para sacar la entalpía 1 entre 0,05 y 0,101325, porque es 0,1 megapascal y a 285. Sí, 285. Y también sacar la entropía 1, que sería acá abajo. Eso, la entropía 1 a 285. Después el paso 2, bueno, ya teniendo la entalpía 1 ideal, reemplazan en la ecuación de eficiencia y van a sacar la entalpía 2 real. Pero, sí, la entalpía 2 real. Ya con la entalpía 2 real y sabiendo que la condición 2, ¿cuál es? 0,8 kilopascal. Después a 0,8 kilopascal. 0,8 kilopascal. Buscan acá en 0,8, que de nuevo habría que interpolar entre 0,7 y 1. Y probablemente va a dar una entalpía un poquito más alta, quizás va a estar entre 300 y 400. Habría que buscar qué entalpía les da a ustedes. ¿Ya? ¿Qué entalpía les da? Probablemente va a estar aquí, o quizás al borde del 300, pero va a estar por aquí. ¿Ya? Y hay otra interpolación doble. Y ahí la incógnita va a ser la temperatura. ¿Ya? Y serían los pasos a seguir, que se los dejo como actividad, para que están ahí los pasos a seguir, para que ustedes practiquen. La idea es que lo envíen hoy día antes de las 6 de la tarde también, ya igual que las otras tareas. A eso lo otro que la nota que estoy subiendo, me falta agregar el puntaje de tarea y participación en clase, ya para los que tienen ese puntaje extra guardado. Ya, me falta agregar eso en la prueba 3. Eso, hay consultas, dudas, de los ejercicios. Hay consultas. ¿Hay algún ejercicio que no habían podido hacer mientras estudiaban? Profe, Sí. el ejercicio ese de una tarea que he hecho anterior, que le teníamos que mandar. Sí, es eso. Tengo que agregar ese puntaje. Es que no quise abrir esos mails porque si los abro y queda como leído, después ya se me olvida agregar los puntajes. Entonces ahora que voy a agregar Ya. lo, como que lo cierro, le agrego puntaje. Si no se me olvida. Y después tengo que estarlo buscando. Ya, por eso. Pero no hay duda del ejercicio de entropía. Hagan los ejercicios que están en Sengel, bueno, los que les paso a Sebastián también que haga, reháganlo ustedes. Pueden hacerlo en otra unidad de medida para que practiquen. Ya. Mm, Eso, y si alguien quiere recorregir o revisar su prueba en detalle, me manda un mail para que coordinemos alguna hora. Y lo otro, no sé si estará Esteban, quiero ir conectarse al principio de la clase, Esteban Zúñiga. A ver, está, ¿no? Que está Esteban o no, se desconectó. Ah, sí, está. Esteban, ¿estás? Esteban, Sí, profe. sí. Ah, lo que pasó con tu prueba es que los archivos están en formato
TIFF. Entonces, yo la única forma de verlo es en el celular, entonces o sea, tendría que descargar, pasar al computador, o sea, me implica mucho tiempo pasar el archivo del celular al computador. Si me los puede enviar de nuevo en PDF, esos archivos que tú subiste a la prueba que están en TIFF, en JTIFF, que no lo puedo descargar en el computador. Lo puedo ver en el celular, no, pero no veo bien. Me implica mucho tiempo pasarlo al computador. Si esos mismos archivos que tú subiste para la prueba 3 me los puedes enviar en PDF al mail para poder revisarlo. Y no sé si pasó lo mismo en la Ya, prueba 2. profesor. ¿Ya? Sí, me lo envías de nuevo para poder revisar, porque te pasó en el ejercicio 1 y 2 de la prueba 3. Ya, porfa. Eso. Ya, pues entonces, ya el lunes sería la prueba sobre entropía. Y después empezamos con ciclos. ¿Mm? Y también, pues mándenme preguntas. Siempre estoy esperando sus consultas sobre ejercicios, sobre todo, que no puedan resolver. Y ahí esta tarea o actividad es voluntaria, no es obligación, pero si la envían, ojalá sea antes de las 6 de la tarde. ¿Ya? Ahí están todos los pasos a seguir, más que nada para que practiquen la resolución. ¿Ya? Más que yo mostrarle cómo se hace, que ustedes practiquen cómo se hace. Eso. Cuídense, que estén bien. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao.